de esta mina de piedras preciosas que es la Biblia, los tesoros escondidos, como dice el rey Salomón, gloria de Dios, es esconder un asunto y es nuestra responsabilidad sacarlo a la luz. Así que Dios encripta, esconde tesoros, revelaciones en lenguaje metafórico, simbólico, para que nosotros tengamos la diligencia, la perseverancia de estar escudriñando, profundizando y no leyendo ya superficialmente las Escrituras. Y cuando de veras nos abocamos a una investigación profunda de la palabra de Dios, no, como dicen los jóvenes, no nos las vamos a acabar, nos vamos a sorprender, vamos a darle gracias a Dios, porque cada día un cristiano siempre tiene que decir, Dios mío, hoy me sorprendiste con esta cosa que ahora entiendo en la Biblia. Y si ya pasó una semana, 2 semanas que no te ha sorprendido con alguna iluminación que Dios te haya dado en tus devocionales de la Biblia, pues la sigues leyendo superficialmente. Vamos a ver ahora el misterio de la serpiente y de Jerusalén. Tal vez no terminemos y la próxima continuaremos, pero es importantísimo lo que vamos nosotros a descubrir. Abran sus Biblias en el capítulo 3 del libro del Génesis. Y antes de entrar en materia, recordemos que otra vez enfatizo, Dios ha encriptado, Dios ha escondido a través de símbolos, de metáforas y de números. Porque hay un lenguaje de Dios en la numerología de la Biblia que se llama gematría, con G de Gárgara. Gematría es la rama de la teología que estudia la numerología bíblica. Y como de las 22 consonantes, porque el alfabeto hebreo tiene puras consonantes, no tiene vocales. De estas 22 consonantes que se forman el alfabeto hebreo, cada una de las vocales tiene un número. Es un ejemplo nada más que les voy a dar ahorita. Por ejemplo, la palabra embarazo en el hebreo tiene 2, 7, 5. Son 3 letras que forman la palabra embarazo en el hebreo. Y son los 275 días del embarazo de una mujer. Increíble. Esto no lo pudieron haber hecho los hombres. Y vemos que todo eso está encriptado. ¿Cómo es posible que exactamente estas palabras estén relacionadas con los 9 meses que tiene una mujer de embarazo? Entonces, esto es solamente un botón de muestra, como decimos. Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit ha Elohim ha-samayim ha-eretz. Son 7 en el hebreo, son 7 palabras. Y la del medio es un menorá. 3 a la izquierda y 3 a la izquierda, y en medio el 7, que es Jesús. Porque 3 a la derecha y 3 a la izquierda del menorá es el número del hombre. Fuimos creados en el sexto día. Y cuando Jesús entra en nuestra vida, pasamos de la mundanalidad a la espiritualidad con Jesús. ¿Qué es lo que significa el menorá? Y es el símbolo de vida nueva para el mundo. Es un menorá, vida nueva para el mundo. Ustedes entienden por qué lo tenemos como símbolo también. Muy bien, estos solamente son botoncitos de muestra. para que de veras se agarren y digan, ah, caray, este está sabroso, ¿verdad? Qué rico está el postre. Muy bien, de la misma manera que esto es claro en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento llega Jesucristo y comienza a hablar en parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son comparaciones de cosas terrenales con espirituales o viceversa. Entonces Jesús comienza su ministerio, el sembrador, Mateo 13, salió a sembrar y una semilla cayó junto al camino, otra en espinas, otra en rocas y la cuarta dio fruto. Y la gente que lo escuchaba, ¿qué fue lo que escuchó? La tierra, semilla, un sembrador, espinas y piedras. Y no encontraron más que, qué bonito cuento. Y entonces agarró a los discípulos, después de que la gente no entendía, los llamó aparte y les dijo, a ustedes, los que me siguen, les es dado de conocer los misterios de Dios. Y entonces, aparte a ello les explica, el sembrador es el que siembra la palabra de Dios, la semilla es la Biblia.
El terreno es el corazón del hombre, los de junto al camino son los que cuando viene el diablo y no le entienden, se vea la palabra, los de espinos, etcétera, etcétera. Y él, detrás de un supuesto cuento o una historia, escondió los misterios del reino de Dios. Para que hasta los granjeros, hasta los rancheros, cualquier indígena, no importa que no haya ido a la primaria, puedan entender los misterios escondidos en la Biblia si tienen a Cristo como su Señor. Y así llegamos a Apocalipsis también, que son puros símbolos. Que las 7 estrellas, los 7 espíritus, las 7 cabezas, las 10 cuernos, etcétera, etcétera. Y todos estos símbolos están escondidos, pero representan verdades en el Antiguo Testamento. Entonces yo quiero estudiar Apocalipsis, necesito estudiar Daniel, Ezequiel y Zacarías principalmente, que me interpretan los cuernos y las cabezas y las bestias del Apocalipsis, porque la Biblia no es de interpretación privada. Entonces, abriendo la Biblia, encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del Génesis lenguajes encriptados. Génesis 3. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Inmediatamente, lo primero que discernimos es que no podía ser una serpiente, sino que el mismo Nuevo Testamento, 2 Corintios 11, 2 al 3, les dice Pablo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Apocalipsis 12, 8 y 9, el dragón, la serpiente antigua que se llama Satanás. Entonces vemos que lo que aparece como un animal en el capítulo 3 del Génesis, sabemos que no era un animal. Una serpiente no camina, una serpiente no habla y más que nada, una serpiente no razona. Y cuando vemos que una serpiente le está hablando a Eva, sabemos que la diferencia entre los animales y los seres humanos es que nosotros fuimos creados, a diferencia de los animales, con conciencia de que hay un Dios y de que podemos tener comunión con Dios. Los animales no pueden tener conciencia de Dios, no tienen conciencia de Dios, ni tampoco Dios se comunica a ellos. Son guiados por instintos. Entonces vemos que aquí un animal es usado por el Espíritu Santo para ilustrar a la serpiente. Y más adelante, cuando viene el juicio de Adán y Eva, le dice inmediatamente a la serpiente: vas a arrastrarte por tu pecho. O sea, una serpiente no necesita las piernas y los brazos que tenemos nosotros, ni las patas de los animales, porque el sistema muscular en el vientre hace que puedan caminar y enrollarse y transportarse. Y dice: y comerás el polvo todos los días de tu vida. A la serpiente, sabemos que las serpientes, si comen polvo, se mueren. Entonces, ¿le está hablando la serpiente o a quién le está hablando Dios? Le está hablando a Satanás, profetizándole que, como dicen Isaías 14, al final Satanás va a ser humillado peor que los mismos animales cuando venga el juicio de Dios. Entonces, todas estas cosas las descubrimos cuando estudiamos la Biblia, cuando profundizamos la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta claramente por qué Dios esconde todo este lenguaje encriptado para que aprendamos que el petróleo no se encuentra haciendo un pocito de 1 metro en mi jardín. Si quieres encontrar petróleo, necesitas una sierra perforadora, ¿verdad?, que penetre casi 500, 300 metros, y ahí en lo más profundo se encuentra el oro negro. Los tesoros de la Biblia no se encuentran leyendo: Jesucito mío, mire su compañía, no me desampare noche en el día. Amén. Y ese es el devocional. Padre, te damos gracias por estos alimentos que nos has dado y dáselos a los que no los tienen. En nombre de Jesús, amén. Mejor cómprate un perico que él diga esa oración. Nos comenzamos a volver autómatas y comenzamos a actuar automáticamente sin ya estar nuestra alma y nuestro corazón ni en los mismos alimentos. Ya lo decimos como algo memorizado. Ya no, Padre, te doy gracias en este momento por estos chilaquilitos. Y en este momento, Padre, te pido por mi hija que se acaba de ir. Te pido por esto, Padre, gracias porque esta mañana nos trajiste con bien. Pero comenzamos a recitar y a volvernos robots religiosos. Y así pasa con la lectura de la palabra de Dios también.
Muy bien. Entonces encontramos también, ¿verdad?, que en el huerto del Edén pues había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la Biblia nos dice en todo lo demás, ¿quién es la vida? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo no voy a tomar un fruto y lo voy a comer y tengo la vida eterna. Dios lo encriptó y no sabemos que es Jesús la fuente de la vida. Pero no vamos a profundizar más porque estoy seguro que se van a empachar. Entonces, antes de poder profundizar, vamos a comenzar desde el principio. Vayamos, por ejemplo, al Salmo 82, versículo 1. La historia del huerto del Edén es una de las historias más famosas. Sin embargo, repito, encierra misterios de la Biblia. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el huerto del Edén? ¿Era la serpiente realmente un reptil que caminaba y hablaba y razonaba? ¿Y los árboles eran simbólicos o eran literales? ¿El fruto que comió Adán y Eva era literal o era simbólico? Y además nos revela la Biblia dónde se encontraba geográficamente el huerto del Edén, porque lo único que sabemos es que salía del Edén 4 ríos, de los cuales uno es desconocido, que tal vez fue erosionado o borrado después del diluvio, que posiblemente haya sido el río Nilo, que es posible. Pero sabemos que salían estos ríos y que estos ríos actualmente descienden por Irak, que es el río Tigris y el Éufrates. El Tigris nace en Turquía y recorre casi todo el Medio Oriente y desemboca en el Golfo Pérsico. Entonces nos damos cuenta que como se encuentra ahorita, si agarro un mapa ahorita y pongo a Israel, y pongo a Jordania, y pongo a Irak, y pongo a Irán, y pongo a Líbano, estas naciones que nosotros vemos geográficamente divididas por fronteras, fueron divididas después de 1920. Antes de 1920, la división geográfica que tiene el Medio Oriente ahorita no existía. Y antiguamente, Irak y Siria eran la misma nación. Se le llamaba la nación Asiria y por eso se llama la Mesopotamia. Esto es muy importante. Llega 1922, los ingleses derrocan al Imperio Turco, al Imperio Otomano, que tenían el control del Medio Oriente. Los ingleses toman el control del Medio Oriente, viene la declaración Balfour de los ingleses, proporcionándoles a los judíos el derecho de regresar a la tierra, pero pasaron cientos de cosas que impidieron que regresaran, y entonces viene la Segunda Guerra Mundial, Hitler mata a 6 millones, y ante este espectáculo, ¿verdad?, nos damos cuenta que comienza el Medio Oriente a ser dividido, y todas las naciones que forman ahorita el Medio Oriente, de 1925 a 1950, 48, 50, fueron divididas por las Naciones Unidas. Entonces, cuando hablamos nosotros del Jardín del Edén, que se encuentra cerca del Tigris y el Éufrates, se encontrará en Irak, pegadito con la frontera con Israel, o se encontrará en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué nos dice la Biblia dónde se encontraba el Jardín del Edén? Porque en el Jardín del Edén, escúchenme, fue el primer lugar donde Dios se comunica con el ser humano. El primer lugar geográfico donde Dios se comunica con el ser humano. Después se rompe la comunión del ser humano con Dios, ¿y qué hace Dios? Dice en Éxodo 25, versículo 8, que Dios les ordena construir el tabernáculo. ¿Para qué? Para que esta comunión que se había roto en el Jardín del Edén continuara a través del tabernáculo en el lugar santísimo, donde Dios escogió para morar mientras peregrinaban en el desierto. Después desaparece el tabernáculo y entonces viene el templo de Salomón, que fue el que destruyó antes de Herodes. Herodes lo vuelve a reconstruir otra vez, pero Dios siempre está buscando la manera de tener comunión con nosotros. Y si Dios comenzó en Jerusalén, que posiblemente, vamos a verlo, que Jerusalén tenía el huerto de Getsemaní, lo más seguro que el Jardín del Edén se encontraba en el huerto de Getsemaní. Era el lugar
donde Dios se encontró con su Hijo y donde fue crucificado, donde comenzó la humanidad y la comunión con Dios. Dios regresará otra vez al mismo lugar a habitar en medio de nosotros. Por lo que podemos asegurar y adelantarnos que es posible, pero tenemos que mostrarlo bíblicamente, porque no es de interpretación privada, que posiblemente el huerto del Edén se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Pero antes, más sorpresas. ¿Ya se abrocharon el cinturón? Bueno, Salmo 81. Vamos a ir con calma, porque si no, como dije, decía mi abuelita, te empachaste. ¿Qué es el empacho, verdad? Cuando comemos demasiado y la digestión no se hace posible. ¿Y qué pasa cuando de repente una verdad nos es revelada por el Espíritu Santo y yo no estoy preparado desde antes a comenzar en una orquesta, una sinfónica, hay la obertura? Viene lo del medio y viene un clímax, tan al final la novena sinfonía de Beethoven o la 10ª sinfonía de Beethoven, y viene el clímax. Imagínense que el director comenzara con el ¡pum! Con el clímax, no, ¿verdad? Sino que comienza la sinfónica, tararán, 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 y nos va llevando los que aman la música clásica, y siempre en las oberturas y las sinfónicas hay un clímax, los músicos lo saben. Y así nos lleva Dios. No nos lleva Dios y nos dice a un niño de 3 años, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 27? Y el niño, ¿perdón? Apenas sabe multiplicar y dividir. Entonces, así es la Biblia. Cuando hablamos de muchas cosas demasiado profundas, que ya estamos grandecitos para aprenderlas, es cuando comenzamos a girar, y si no explicamos desde la A, la B, la C y la D, se empachan. No hay una palabra teológica para esto, más que se marean, o les cayó mal, o no han digerido espiritualmente lo que la Biblia dice. Romanos 82, Salmo 82. Dios está en la reunión, no oigo. No oigo. No tengan temor, dicen, no le saque. ¿Está en la reunión de qué? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Cuáles dioses? ¿Qué acaso Jehová, Dios, Deuteronomio 6, del 8 al 10, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye Israel, el Señor Dios, Jehová tu Dios, uno es? ¿Quién es uno Dios? ¿Quiénes son estos dioses que continuamente habla la Biblia? ¿Y cómo es posible que diga que Dios, porque apúntalo, la palabra Dios es Eloah, y cuando se le pone el I-N, Elohim, es plural. Entonces, aquí encontramos al Dios singular en medio de dioses. Y vamos a ver quiénes son estos dioses que la Biblia menciona, porque dice en medio de los dioses juzga, no dice juzgan. O sea, lo primero que encontramos es la palabra traducida a Dios o dioses Elohim, que es una de las palabras más usadas en el Antiguo Testamento, porque en Éxodo 2:21-6 se traduce jueces. A muchos jueces se les decía dioses. Dioses paganos, Éxodo 18:11. A los ángeles muchas veces, Salmo 8, versículo 5, se tradujo Elohim, se les llama dioses. Y a hombres, en Éxodo 7:1, le dijo Dios a Moisés, Aarón me será Dios ante Faraón. Muy bien, ahora vamos a entender esto. Cuando nosotros hablamos y decimos, creo en Dios, no estamos diciendo nada, porque el diablo también cree. El diablo no es ateo. Una vez una señora me dijo, yo creo en Dios, y le pregunté inmediatamente, ¿en cuál? ¿Cómo que en cuál? Los hindúes tienen 6 millones de dioses. Los griegos tenían su mitología griega al dios Neptuno, al dios Zeus, etcétera, etcétera. Cuando me dice, creo en Dios, ¿qué me está diciendo la señora? Usemos la lógica elemental. Estoy creyendo, yo creo que hay algo superior. Nada, es lo único que me está diciendo. Algo superior. Ok, hay muchas cosas superiores que se le llaman dioses. En la Biblia, a los ángeles, a muchos demonios se les llaman dioses. A todas las criaturas divinas, debajo de Dios, se les llama dioses. Y hay personas que se les llamaron Elohim también en el Antiguo Testamento. Ahora bien, este término Elohim
se aplica también a los ángeles caídos, como a los ángeles obedientes. Y cuando Satanás tienta a Eva, ¿se acuerdan qué le dijo? Serán, pero está en plural, no dice serán como Dios, ahí apúntalo, es Elohim, serán como los dioses. O sea, Satanás dice, hay un mundo, una dimensión invisible en el universo de criaturas que Dios ha creado debajo de él, pero que están bajo el gobierno de Dios, y todas esas criaturas se llaman dioses, porque gobiernan o tienen autoridad espiritual. Entonces, lo que le estaba diciendo la serpiente o Satanás a Eva es, tú puedes tener un conocimiento de el que tenemos nosotros allá arriba en el cielo, y cuando Adán y Eva supuestamente se comen el fruto prohibido, más adelante dice Dios en el capítulo 3, tratemos de impedir que regresen al huerto del Edén, porque si comen del huerto del Edén en estado caído, van a vivir eternamente. Entonces, cuando Dios los saca del huerto del Edén, hace en su misericordia, porque no podían vivir en pecado eternamente. Entonces, fue una misericordia de Dios lo que hizo, pero Dios hace una cosa tremenda en Génesis 3, serán como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Si ellos comen otra vez, serán como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Fue una parte de la verdad que Satanás le dijo a Eva, mezclada con la mentira. Muy bien. Veamos en Deuteronomio capítulo 32, que cuando sacrificaron los mismos judíos que Dios les había prohibido, todas las estatuas y todos los ídolos que todas las culturas a través de la historia han levantado se les llama dioses. El dios Tlaloc, tu padrino. El dios de los vientos, el dios Zeus. Al diablo se le conoce como un dios también. Entonces, cuando decimos Dios, ¿qué queramos decir? Un ser superior nada más. Entonces, cuando yo digo creo en Dios, no digo nada. Creo en Dios, el Padre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Ya estamos aterrizando. Es el único Dios vivo y verdadero. Los demás no tienen el poder que tiene el único Dios. Y su nombre no es Dios, es Yahweh, que es yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. No es Pancho, no es Miguel, no es Dios. Él es el Dios y Padre de Jesucristo, o el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así aterrizamos y nos ponemos exactamente en la atmósfera adecuada para poder realmente entender la Biblia y a quién le estamos orando. Porque hay mucha gente que ora, dice a Dios y le están orando al mismo diablo y a los mismos demonios. Lo vamos a comprobar. Deuteronomio 32, versículo 17. Dice Moisés, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses, o sea, a los demonios, se le está llamando dioses. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses, otra vez ponle ahí, es Elohim, venidos de cerca, que no habían temido nuestros padres. ¿Ya van avanzando? Ya van descubriendo que esa palabra Elohim no habla más que en plural de dioses, y Dios singular Eloah, cuando es el in aumenta el plural en el hebreo. Entonces nos damos cuenta que cuando muchas personas se hincan delante de una estatua, de una virgen o de un santo, o nuestra hija Natalia, que acaba de casarse, se fueron a Bali en luna de miel. Me dice, papá, es el lugar más barato de México, más que la Riviera Maya. En Bali, $100 diario con todo incluido en los hoteles, no te imaginas, pero está a casa allá donde nace el aire. Yo le digo, a mí no que me inviten, me aviento 18 horas en el avión y ¿para qué fui, verdad? Bueno, se fueron para allá y me decía, papá, no te imaginas la cantidad de templos que había por todos lados.
Y diferentes estatuas, diferentes ídolos, y las, ¿cómo se llama? Las que ponen arriba de las iglesias también, y bueno, por todos lados, todos estos ídolos y todo Tlaloc y a todo lo que el mundo le llama dioses o implica algo con lo sobrenatural, son demonios. Detrás de esas construcciones, que de alguna forma magnética atraen a esas personas a que los adoren. Entonces, al estarte inclinando detrás de una estatua, sin que tú lo sepas por tu ignorancia, estás adorando dioses espirituales, paganos, que la Biblia le llama demonios. Cuando la mujer samaritana se enfrentó con Cristo, ¿se acuerdan Juan 4? ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? A ver, bueno, soy adúltera, parrandera y jugadora. Y tengo 5 maridos. Bien has dicho, y con el que vivía en Amaciato, pero era religiosa. Y a las 12 del día fue a sacar el agua porque las mujeres prostitutas no podían ir a la hora en que las mujeres decentes recogían el agua a las 8 a 10 de la mañana. Por eso se le encontró a las 12 del día. Y Cristo sabía, y tenía una cita Cristo para encontrarse con esta mujer exactamente en esa hora, donde las peores mujeres iban a recoger el agua, porque Él venía por las pecadoras, no venía por las que se creían sanas. Y la mujer le dijo samaritana a Jesús, es que mis padres adoraron en ese monte, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Era samaritana ella, peleados con los judíos. Y Cristo, ¿qué le contesta, mujer? La hora viene cuando ni acá, ni allá, ni allá, ni en ese templo, ni en esa iglesia, ni acá, ni en musulmanes, ni hindúes, en ningún lado se encuentra la adoración, porque mi Padre es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero Jesús, antes de esta explicación, le dice, créeme a mí. ¿Cómo podemos encontrar cuál es la verdadera religión? No hay ninguna verdadera religión. Créele a Jesús. No seguimos ninguna religión. Cuando me dicen en Estados Unidos, en las aplicaciones, ¿a qué religión pertenece? Le pongo ninguna. A ver, venga para acá, oiga, pero usted es pastor, ¿cómo que no? Yo no soy religioso. El cristianismo no es una religión, Señor. Discúlpeme, pero lamento su ignorancia. El cristianismo es una relación personal. Usted puede ser católico, remojado, bautizado, con viernes primero, hindú, etcétera, etcétera, e irse al infierno. La religión no salva a nadie. Jesús vino al mundo para invitarnos a que le abriéramos nuestro corazón y que nos quitara las vendas y guiarnos a la verdad. Y seguimos. A un hombre llamado Jesucristo, que fue crucificado, enterrado y resucitado los 3 días. Él es nuestro Dios. Todos los demás son dioses falsos. Dice Santiago 2, los demonios también creen y tiemblan, pero nunca obedecen. Entonces ya vamos entendiendo y aclarando toda la terminología y todas las raíces etimológicas de las palabras,
porque los medios de la televisión, los periódicos, los comentaristas, los entrevistadores, los supuestos politólogos, filósofos que hay en el mundo no tienen ni idea de lo que es el cristianismo. Y siempre lo relacionan con que es una religión, por ignorar la Biblia, porque es lo que se ha transmitido por tradición desde hace mucho tiempo. Entonces, la frase nuevos dioses, Elohim, venidos de cerca, aquí en Deuteronomio 32:17, se refiere a los ángeles caídos que vivían cerca de Dios y que ahora operan perversamente en el mundo. Ahora vayamos a Ezequiel capítulo 5, versículo 5. A mí me parte el corazón cuando alguien viene a la iglesia sin Biblia. Venir a la iglesia sin Biblia es como haber ido ayer al Estadio Azteca y ver a América Chivas sin pelota. ¿Verdad? Si vas a un partido de fútbol y no tienes pelota, pues ¿para qué juegas? Venir a la iglesia sin Biblia es lamentable. Ezequiel 5, versículo 5, tremendo. Así ha dicho Jehová el Señor. Ya vamos comenzando a bucear. Ya estamos como a 10 metros de profundidad. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y la tierra de alrededor. Apunta la palabra en medio en el hebreo. Es la palabra Tawech, como suena con T de tío, A-W-S-H, Tawech, y significa ombligo. Significa ombligo. La puse como el ombligo de las naciones. Es el centro de donde nosotros nacimos. ¿Qué es el ombligo? La parte física de mi anatomía que tenemos aquí, el agujerito que tenemos aquí, y con el cual estábamos conectados en la antigua vida, cuando estábamos en el líquido simniótico, ¿verdad?, de mamá. Ahí era lo único que nos conectaba. Y cuando nacemos a esta dimensión y salimos de la dimensión de la matriz de la mamá al mundo, lo primero que hacen es que cortar el cordón umbilical, que ya nos separa de la antigua vida a la nueva vida. Y cuando Dios le llama a Jerusalén el ombligo, está diciendo que desde ahí nació la ley, de ahí Dios vino a morir, ahí fue crucificado, ahí estuvo en el huerto del Edén, ahí fue donde el monte Moría, Abraham iba a sacrificar a Isaac, ahí estuvo el templo de Jerusalén, el templo que está ahorita debajo de la cúpula de la mezquita de Omar, es el centro de todo. Y ahí en Jerusalén comienza la Tercera Guerra Mundial, y en Jerusalén Dios bajará de su tercer cielo a poner su trono en la tierra en Jerusalén. Es el lugar más santo que existe en toda la historia del ser humano. La ciudad más perseguida, más odiada, la más controvertida de todas las cosas, y la ciudad que está ahorita a punto de convertirse en la manzana de la discordia del mundo entero. Ahora vamos a comenzar a comprobar todas estas cosas. Otros han colocado el huerto del Edén en Israel, en el monte de Sión, y de acuerdo a la historia de los judíos y al lugar donde Dios creó a Satanás, fue en el Edén. Ezequiel 28, denles una vuelta ahí nada más a las páginas, vayamos al capítulo 28 de Ezequiel. Y antes de que nosotros fuéramos creados, o nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén, ese lugar geográfico fue el lugar de la creación de la criatura espiritual más sabia, poderosa, magnífica, bella, inteligente, que se llamaba Lucifer. Ahí en el huerto del Edén, donde ya lo estaba esperando Lucifer, Adán y Eva, ese lugar se puso celosísimo
lo vamos a ir entendiendo por qué el ataque, por qué no atacó a Adán antes de que fuera creada la mujer, cuando estaba solito Adán. ¿Por qué cuando ya Dios saca a la mujer del hombre, es cuando Satanás se pone celoso y ataca a la mujer? Lo vamos a ver después. Bueno, aquí en Ezequiel 28, versículo 12 en adelante, vemos lo que iniciamos al principio. Hijo de hombre, Ezequiel 28, 12. ¿Levantan hechas sobre quién? Vemos cómo en la Biblia Dios pone al frente reyes o personajes para mostrarnos que detrás de los reyes y de muchos gobernantes se encuentran poderes de las tinieblas manejándolos. Entonces podemos ver a un Hitler, o podemos ver un Saddam Hussein, un José Stalin, ¿verdad? El que tú me quieras mencionar, y vemos al ser humano y los psicólogos, los psiquiatras, Stalin, Hitler, personas sociópatas, esquizofrénicas, paranoicas, todos los adjetivos de la psiquiatría, etcétera, en él, pero detrás de todos esos adjetivos que descomponen una personalidad o la convierten en un loco, se encuentran poderes de las tinieblas, de acuerdo a la Biblia, operando en ellos. ¿Y por qué esas personas se descompusieron mentalmente y comenzaron a manifestar una insanidad mental, a decir cosas y actuar de manera no coherente, ni lógica, ni racional? Eso no lo entiende la psicología ni la psiquiatría. Y entonces cuando un psiquiatra o un psicólogo, con el respeto que se merecen, trata de ubicar a un paranoico, a un esquizofrénico, a un sociópata, a un psicótico, a una conducta normal, no tienen la terapia para hacerlo más que con chochos, con químicos, Valium, Equanil, Prozac, pastillas tranquilizantes. Y tú vas a un hospital psiquiátrico y el 99.9% de todos los pacientes en todos los hospitales psiquiátricos del mundo los tienen drogados. Los tienen que manejar con químicos para poder controlarlos. Porque la condición mental en la que ellos se encuentran no es una condición mental física, es una condición espiritual. Y cuando alguien llega a desvariar o a comenzar a tener una condición de insanidad mental, a decir cosas sin sentido, incoherencias, contradictorias, cuando comenzamos a tener actitudes, en la mañana soy una persona con mi esposa, con mis jefes soy otra persona, en la iglesia tengo cara de San Clodomiro, y en la noche con mis hijos soy otra persona. Hay hombres que tienen 4 personalidades en un día. Se le llama desórdenes múltiples de la personalidad. ¿Y saben ustedes de dónde vienen estos desórdenes? ¿Por qué la persona no es íntegra? Yo soy lo mismo, tengo que ser en la iglesia el mismo, con mi esposa lo mismo, con mis hijos lo mismo, en mi trabajo lo mismo. Es lo que se llama integridad. Y la desintegridad es cuando se desintegra la personalidad. Y cuando venimos a Cristo, Él trata de que seamos íntegros, de una sola pieza, porque eso nos da estabilidad mental. Cuando tratas de aparentar o poner una cara que no eres, porque con tus amigos, ja, 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 y esto y el otro, y zapata, y pásamela el tequila, el otro, llegas a la iglesia, santo, 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 y con tus hijos eres otro, y vas en el carro con tus hijos, y ves, pasa una muchacha guapa, y tus hijos ven como no la monitoreaste, casi la filmaste con los ojos. Dice, ¿ese es mi papá? ¿Ese es el que me lleva a la iglesia? A mi mamá le pone cara de que te amo, mi babcito, mi periquito, y relincha como caballo bien alimentado en Chapultepec por las muchachas. Te comienzas a desintegrar. Muy bien. Para no profundizar más, dice aquí en Ezequiel 28:12, que Dios le dice a Ezequiel que mire al rey de Tiro. Pero inmediatamente vemos lo que le dice Dios a Ezequiel que le diga al rey de Tiro. Tú eras el sello de la perfección. Esto no puede ser literal. ¿Se dan cuenta cómo comenzamos a descubrir qué es literal y qué simbólico es metafórico? No hay ningún rey de Tiro, ningún ser humano perfecto, más que Jesucristo.
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ya parecía que se parecía el rey de Tiro a Rambo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y en ese tiempo, Ezequiel, ya no existía el huerto de Dios ni el Edén. Conclusión, vamos bien. No está hablándole a un humano. Está hablándole a una entidad espiritual representado por un rey para podernos revelar de quién está hablando. Ahora acuérdense de una cosa. El huerto del Edén, Dios no creó, síganme con mucho cuidado, a Adán en el huerto del Edén. Si leen ustedes capítulo 2 del Génesis, van a ver ustedes que Adán fue creado en el Edén. El Edén es la zona geográfica que cubría tal vez la mitad de la tierra. Y el huerto del Edén fue puesto dentro del Edén. El huerto, un jardín en medio de la zona geográfica que se llamaba Edén. Entonces, el huerto era un jardín especial donde el ser humano iban a ser probados. Y Dios crea en el Edén a Adán, y ahí lo dicen en Génesis capítulo 2, y lo coloca en el huerto. La única que fue formada en el huerto fueron ustedes, las mujeres, en el paraíso de Dios. Con razón. Con razón nos traen como nos traen, ¿verdad? Hoy en la mañana se lo dije a mi esposita y me dijo, ay, qué bonita cosa me has dicho, con razón, ¿verdad? Le digo, con razón te amo tanto. Las mujeres fueron creadas en un paraíso, nosotros en el barro y en la tierra y en el lodo. Y ya que estábamos en Edén, de ahí fueron ustedes sacadas dentro de nosotros con otro cromosoma que nosotros no tenemos, que son los dos cromosomas X, y a Dios nos dejó el cromosoma Y genéticamente para hacernos completamente distintos. Pero esto es muy interesante, porque cuando venimos a la Biblia y encontramos en Edén, pero no solamente dice, sino que dice en el huerto de Dios, significa que no solamente estaba Lucifer en el Edén, sino que ahí estaba corroborando lo que Génesis 3 dice, en el huerto de Dios. La palabra huerto también se puede traducir como es la palabra Gan, G-A-N en el hebreo, Gan, y es jardín, también se puede traducir el jardín o el huerto de Dios. Pero vayamos más adelante. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, está hablando de Lucifer. Ha sido la criatura, el querubín más perfecto, más sabio, más inteligente que Dios creó en el universo. Y vean lo que dice Dios, que Lucifer estaba vestido con piedras preciosas, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Cuando vemos las vestiduras del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y cuando él entraba al lugar santísimo en el mes de septiembre, ahorita nos encontramos en el mes de septiembre, octubre, en Tishri, ahorita es Rosh Hashanah, para los judíos, que es la fiesta de las trompetas. Muchos creen que en esta época es cuando Cristo viene al arrebatamiento. Muchos creen, no estoy seguro, puede ser o no puede ser, pero no sabemos eso, no podemos ser dogmáticos. Pero cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, en este mes de Tishri, entraba con una fila de piedras preciosas, y son las piedras preciosas que usaba Satanás. Son exactamente las piedras que encontramos aquí también. ¿Qué nos habla esto? Que el Satanás, antes de caer, no era su nombre. Satanás significa adversario, si lo quieres apuntar, en el hebreo Satán. La palabra diablo tampoco es su nombre. La palabra diabolos en el griego significa el que acusa o el que calumnia. Pero su nombre es Lucifer. Ese es el nombre de Satanás y del diablo. Lucifer, los demás son títulos. Entonces, Lucifer, de acuerdo a la Biblia, era o ejercía una especie de sacerdocio en el cielo. Vamos a seguir leyendo. Todas estas cosas, dice la Biblia, esmeralda, los primores de tamboriles y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí la palabra creación es bara, de las tres palabras que hay, que significa de la nada. O sea, Lucifer,
apareció, jamás había existido, porque no es eterno, más que Dios. Versículo 14, querubín grande y protector. Lucifer es un querubín caído, no es un ángel caído, es un querubín caído. Tratemos de explicar. El rango más alto de los ángeles son los querubines. Podríamos llamarles un ejército, los generales de división. Los coroneles o los tenientes coroneles son los serafines. Y debajo de los serafines están los ángeles. Entonces, los ángeles significa malak, con K en el hebreo, mensajeros, nada más. Nunca Dios ha mandado querubines más que en el huerto del Edén y en el tabernáculo, en el arca del propiciatorio, porque a los que Dios manda a la tierra son ángeles. Y uno de ellos, el más importante, es Gabriel. Entonces, los querubines es el rango más alto de las criaturas de Dios. No todos son ángeles. Los ángeles son los mensajeros, los serafines están alrededor del trono de Dios, esos jamás han bajado a la tierra, y los querubines, más que Satanás, ha bajado al mundo algunas veces, como lo vamos a ver. Y se le llama protector. Pregunta, ¿a quién protegía querubín? ¿Se fijan cuando estudiamos la Biblia? Comenzamos a preguntarnos, y no nada más así, tú querubín protector, te puse en Santa Mateos, estuviste, amén. ¿Por qué se le llama protector? ¿Había alguien a quien tenía que proteger? Lucifer, ¿te has preguntado eso? Vean ustedes cómo podemos descubrir los tesoros de la Biblia. Aun cuando Lucifer no había caído, existía en los ángeles la posibilidad de rebelarse contra Dios. La misma capacidad que tenía Adán y Eva, que fueron creados sin pecado, pero con la posibilidad de rebelarse contra Dios. O sea, los ángeles podían pecar. Adán y Eva podían pecar. Cristo, cuando fue tentado por el diablo, pregunta, ¿podía pecar? No, no podía pecar porque es Dios. Y él no fue tentado en su divinidad. Cristo no podía pecar. Entonces, cuando Dios lo enfrenta con Satanás a Cristo, no era para probar si él podía pecar, porque Dios sabía que no podía pecar, él era Dios, era su hijo, sino para demostrar que no podía pecar. Es como cuando un ingeniero hace un puente y lo inauguran y prueban el puente, no para ver si se va a caer, para demostrarle al mundo que el puente fue construido para que no se caiga. Entonces, Cristo no podía caer en tentación, porque Él era Dios. Esto es muy importante en la teología, a los que estudian teología. Entonces, Satanás sí podía caer, y Adán y Eva sí podían caer, y cayeron. Entonces, Lucifer estaba cuidando que cuando hubiera una rebelión en el cielo, él protegiera a Dios. Y al que Dios crea para que lo protejan y cuiden el reino de Dios en el cielo, es el primero que se rebela y inicia la rebelión en contra de su Creador. Ahora entendemos por qué dice la Biblia en 2 de Pedro que a los ángeles no los perdonó Dios. Yo recuerdo antes de ser cristiano, le platiqué a mi esposa también hace como una semana, que una de las cosas que más me impedían a mí ser cristianos es que a mí siempre me ha gustado pensar mucho y leer mucho desde niño. Y yo les preguntaba a los cristianos, a mi hermano y otros que me llegaron a Cristo después, ¿Dios es bueno? Sí. ¿Por qué no perdona a Satanás? ¿No es misericordioso Dios? ¿Por qué no lo perdona? Y no me contestaban. Y este hombre se llamaba Giovanni Papini, es un libro que él escribió, Giovanni Papini, tratando de criticar y de juzgar así. ¿Y por qué si Dios sabía que Lucifer se iba a rebelar, para qué lo creó? Y son preguntas que requieren respuestas y que las tenemos en la Biblia. Entonces, cuando Dios crea a los ángeles, no crea a una entidad espiritual o entidades robots. Tenían que tener la capacidad de elegir libremente. Y como ellos fueron creados cerca de Dios y vieron a Dios, a los que mucho se les da, mucho se les pide. Por haber vivido tan cerca de Dios, no los perdonó Dios. Los seres humanos, los cristianos, nunca, dice 1 de Pedro, hemos visto a Dios. Confiamos y creemos en aquel a quien hemos visto, vivimos por fe.
¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo veo, ya no es fe. Si yo veo un paciente que se levanta en la silla de ruedas, voy a creer. No es cierto, porque la fe no es por la vista, la fe es por el oído. Romanos 10:17. Y entendemos por qué no perdonó Dios a los ángeles. Y cuando venga el infierno y el lago de fuego, ya no va a haber tampoco misericordia en el juicio final para los seres humanos, que Dios les brindó la oportunidad, como te la brinda en esta tarde, de venir a una cruz y que escojas la vida en lugar de la maldición, simplemente porque te encarcelaste en tu orgullo, en tus pecados, en tu dureza de tu corazón, y por ello serás responsable de las consecuencias de tus acciones y tus palabras en el día del juicio. Tú, querubín grande y protector, te puse en el santo monte de Dios. El santo monte de Dios es Jerusalén. Los rabinos judíos le llaman el monte del templo, porque Jerusalén está construida en una montaña. Cuando vayamos a Jerusalén el año que entra, vamos a ver todo eso geográficamente, con PowerPoint y todo. Va a ser un viaje maravilloso en junio del año pasado. Inscríbanse los que puedan ir desde ahorita. Va a ser un viaje, a lo mejor será el último que hagamos, no lo sabemos, ¿verdad? Pero es increíble cuando llegas a Jerusalén y aterrizas ahí en Tel Aviv, te bajas del avión, inmediatamente hay una atmósfera que no está ni en la Riviera Maya, ni en Acapulco, ni en Puerto Vallarta, ni en Bali, ni en Hawái, ni en ningún lado. Es una atmósfera que comienzas a sentir que estás en un lugar verdaderamente santo. Y aunque hay una religiosidad impresionante en Jerusalén, nos damos cuenta ahí cuando caminamos por la vía dolorosa, donde Cristo cargó la cruz, cuando llegamos al monte, donde fue enterrado Jesús, y al huerto de Getsemaní y todas esas cosas, sientes inmediatamente, de veras lloras. Hay una sensación en el aire que te hace llorar porque estamos conectados con Dios. Y toda la demás gente que llega y todas las demás religiones como si nada, como si fueran a Cancún, a Acapulco, o a Taxco, o a San Miguel Allende. Pero cuando eres hijo de Dios y estamos conectados con la dimensión espiritual de Dios, todo nos afecta porque sentimos inmediatamente que Dios nos está hablando en cada lugar donde vayamos a ir. Lo más importante de esto, para terminar, dice aquí en Ezequiel 28, y lo vamos a dejar de tarea para la próxima clase. Dice el versículo 17, el pecado de Lucifer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Por favor, pongan atención, versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. La palabra reculá en el hebreo, que se tradujo contrataciones, es comercio o tráfico. Aguántense. Traficaste, profanaste, y esta palabra chalal, C-H-A-L-A-L, chalal, significa violar. Y se usa en el Antiguo Testamento sexualmente. Traficaste y violaste. ¿Qué violó Satanás ahí arriba, Lucifer? ¿Con quién traficó? ¿Es posible que haya un tipo de reproducción de los ángeles? ¿Por qué dice en Génesis capítulo 3:15, tu semilla? Le está hablando a Satanás, tu esperma, la palabra ser en el hebreo es esperma, tu semilla estará en enemistado contra la semilla de la mujer. Y nace Caín, y Caín no aparece en la genealogía de Lucas ni de Mateo como hijo de Adán. Desaparece el mapa Caín. ¿Habrá sido realmente, como dice 1 Juan 3, era hijo de maligno, Caín? De alguna manera traía la semilla de él. Y nuestra naturaleza que heredamos pecaminosa, ¿de dónde vino? Porque se transmite genéticamente por la sangre el pecado. Cuando nace un niño, no le dice Dios, ahora póngale pecado, no. Los padres transmiten a sus hijos, los 23 cromosomas míos y los de mi esposa forman el cigote, 46 cromosomas, y ahí está el ser humano completito y bien pecadorcito. Como dice David en el Salmo 51, en pecado me engendró mi mamá.
Entonces, cuando comenzamos a profundizar todo esto, nos damos cuenta que en Génesis 6 los ángeles se metieron con las mujeres y produjeron gigantes. ¿Qué pasó en Génesis 6? ¿Alguna problema o algún experimento genético que hicieron con las mujeres? Y Judas, antes de Apocalipsis, la epístola de Judas dice que los ángeles, igual que los sodomitas, se fueron en pecados fornicando, igual que los sodomitas. Fornicando los ángeles. Oiga, hermano, pero acuérdense de Mateo 22. ¿Qué dice Mateo 22? Cuando se casen, cuando resuciten, no se casarán ni serán en casamiento, serán como los ángeles que están en el cielo. Los ángeles en el cielo no tienen acceso, cuando bajan a la tierra, tienen forma de mezclarse con los seres humanos. Y producir engendros, y producir fenómenos o mutaciones genéticas. Niños que nacen con 2 cabezas, niños que nacen descerebrados. La mayor parte de las veces es un problema de drogas durante el embarazo o de que algún antepasado estuvo en la brujería, pero encontramos que se transmite todo genéticamente. Todo tiene un origen. El origen de los árboles, ¿qué es? Una semilla. Ese árbol inmenso estaba concentrado, el volumen de eso en una semilla. Nosotros, ¿cuál fue nuestro origen? Un esperma de mi papá. En un esperma de mi papá, el óvulo de mi mamá, ahí se juntaron, ahí estabas tú y ahí estaba yo. Y míranos ahora, cerebro, orejas, oídos, páncreas, hígado, sistema cardiovascular, gastrointestinal, piel, millones de células, de cromosomas, etcétera, etcétera, todo en una semilla. Seguiremos estudiando. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.